también que tener visiones de mundo que lo expliciten. Y aquí es uno de los temas que bien señala don Alberto, que es importante tenerlo, porque hay puntos alternativos con base en los desarrollos que se va teniendo y los resultados que los enfoques de desarrollo van habiendo. La apertura comercial es un viejo proceso. Desde que se globalizó las mercancías en el siglo XVIII y XIX y la globalización de la inversión de capital, cuando se da la fusión entre el capital industrial y el capital bancario y surge el capital financiero internacional y aparece un nuevo fenómeno en la humanidad que es la exportación de capitales y la inversión directa. Pero también aparece un fenómeno que nos golpeará en un futuro con mucho rigor, que es la deuda externa, también que es una de las variables que socava el desarrollo de la humanidad. La globalización también en los últimos años nos ha dado una ingrata sorpresa. No hay globalización del trabajo, sino de que las máquinas se mueven hacia los países junto a crecientes controles migratorios. Y por eso vemos cómo también en países que están abiertos, que tienen tratados, se empiezan a urdir y a construir muros, como lo que está pasando en Estados Unidos para empezar a detener la migración. Y eso es sencillamente, allí es volar manotazos para disipar las tinieblas, pero no trayendo luz, que es viendo cuáles son las causas estructurales que conducen a que una nación, como pasa en Centroamérica, como pasa en regiones de Costa Rica, la población tenga que emigrar para buscar mejores condiciones de vida. ¿Qué es lo que tiene de novedoso esta globalización? Pues el tránsito de una economía nacional a una economía mundial, una consolidación de las relaciones del capitalismo transnacional. Los estados nacionales pierden importancia, al igual que las determinantes de las economías nacionales, la reinserción en economía mundial, la creación de condiciones internas y externas, que esto es básico, la creación de condiciones internas y externas para que los capitales nacionales e individuales puedan desenvolverse en los mercados locales y mundiales. Nosotros estamos también con esta globalización de comercio y desarrollo, se ha asociado al crecimiento, a la amplitud de los mercados, pero también esa globalización puede generar grandes desigualdades y es necesario también evitar que la globalización se traduzca en una desintegración social doméstica, que es lo que nuestros países pequeños, abiertos, subdesarrollados, siempre sufren. No todos los países tienen el mismo nivel de éxito, ni todas la suma en el mercado internacional es cero. Hay muchos perdedores y con grandes dolor humano, y el drama de América Latina no lo deja de ver así. Fíjense ustedes, y en ese gráfico, los países de altos ingresos de la OECD, que son alberga los países más ricos, como estos no son ni siquiera el 15% de la población mundial, pero sin embargo, en ellos concentran el 78% de la producción, el 72% del comercio, y además de eso las empresas más grandes por ventas, y concentran en su mayoría todo lo que es los bancos, y básicamente si ustedes lo ven, uno de nuestros socios comerciales, Estados Unidos, es uno de esos 3 países en los que se concentra con mayor poderío el poder económico. Y la concentración de poder económico que se refleja también en las reservas mundiales. Los 100 bancos más grandes del mundo están en Estados Unidos, Japón y Alemania. Pero lo peor que podemos hablar, y este es el tema de fondo siempre, el tema de la equidad, el tema de la distribución de la riqueza, porque poco vale producir mucho si esa producción llega a muy pocos, poco vale de producir mucho si no se redistribuye en forma equitativa la riqueza. Vean con datos de Naciones Unidas cómo se distribuye la población mundial clasificada según nivel de ingreso, 20% más
pobre del mundo recibía en la década de los 60 el 74% de la riqueza del planeta, y casi 4 décadas después se dejaba el 82.7% de la riqueza, y el 20% más pobre del mundo, que se dejaba el 2.4%, casi 40 años después, con procesos de apertura, con procesos de liberalización financiera, con reforma del Estado, se dejan el 1.4%. Este es el drama humano que vive el planeta Tierra. Nosotros estamos en presencia de una crisis civilizatoria, no solamente una crisis civilizatoria por la depredación del medio ambiente, sino también porque nosotros mismos como seres humanos nos estamos autodestruyendo, nos estamos mancillando, nos estamos haciendo poco dignos, y podemos ser indolentes ante el dolor, ante el sufrimiento, ante la pobreza, y cada día la desigualdad golpea con mayor rigor a millones de seres humanos, y cada día se piensa que ese es uno de los costos del desarrollo que hay que pagar. Hay advertencias y desafíos que se hacen, las diferencias entre los países, las tensiones y desafíos planteados por la globalización hacen indispensable la generación de respuestas de los gobiernos y de las sociedades. Estas deben expresarse siempre en políticas públicas, en los procesos de negociación de los países y en las estrategias nacionales y de bloques de países. Más allá de la compensación, la generación de capacidades y de oportunidades es clave también. América Latina vive la promesa incumplida. Casi todos los países aceptaron el consenso de Washington, y en la primera mitad de los años 90 parecía que este iba a marchar en forma galopante, aunque el crecimiento promedio fue del 2.9%. En la segunda mitad cayó al 0.8% y en América del Sur al 0.5%. Entonces, países como México fueron la excepción en aquellos momentos, Costa Rica, República Dominicana, Trinidad y Tobago. El consenso de Washington, ustedes lo conocen, centrado en la estabilidad macroeconómica, en apertura y liberalización comercial, en la reducción de la presencia del Estado, esto es, que a los gobiernos se le quite el camino. Al Estado siempre se dijo que este era un Estado, y se sigue diciendo que es un Estado monstruoso que estruja a los empresarios, que es un Estado enorme, y por ser un Estado que está hipertrófico, consecuentemente hay que sacarlo de lado. Y esta es una de las tesis que se han estado manejando. Al Estado se le sentó en el banquillo de los acusados, se le puso en una báscula, se le dijo: este Estado es demasiado obeso, hay que ponerlo a reducir de peso. Y lo que se hizo fue, lejos de ponerlos en un proceso de dieta, en un proceso que se le pudiera a este estado de ejercicio de una nueva nutrición, lo que se le hizo fue amputarle una pierna, un brazo, sustraerle un ojo, y entonces volverlo a poner en la báscula y decir que ese estado iba a volver a caminar. Y ese es el drama también que vive América Latina con sus estados que han sido totalmente objeto de vejaciones y de intereses que se lo han ido comiendo poco a poco. Nosotros pensamos también que América Latina, como ya sería, como señala Stiglitz, como señalan muchos otros, podría haber un efecto perverso en todas las reformas del crecimiento, el empleo, la superación de la pobreza, el desarrollo en la mayor parte de los países, es el tema de la agenda pendiente. Esta agenda no está resuelta, y este es el tema que nosotros tenemos que adentrarnos en la gran discusión. Hay muchas formas también